La palabra cementerio significa en griego dormitorio, un lugar para dormir. Y según la creencia cristiana, en el cementerio, los cuerpos descansan hasta el día de su resurrección. Este concepto para algunos no tiene ningún sentido, pero para otros representa una vibra con energías de un potencial inimaginable. Y el fútbol tiene una estrecha relación con la muerte. Como dice la canción de Cancha, el día que me muera, yo quiero mi cajón pintado con los colores de mi corazón. Es que el fútbol y los entierros tienen una conexión directa con la pasión. Probablemente acompañado por la idea de la eternidad y ese compromiso que muchos fanáticos quieren sentir, incluso estando muertos. Y en los cementerios se manifiestan un sinfín de rituales con esta relación. Despedidas religiosas, reuniones nostálgicas, hechizos, encantamientos, embrujos, gualichos, maldiciones. Algunas de estas ya son parte de nuestro folclore, y con el correr del tiempo se instalaron por completo en nuestro deporte favorito. Vuelvo una vez más a este lugar. Herencia familiar, donde solo yo puedo ingresar. Esta fábrica dejó de funcionar hace muchos años. Nadie podría sospechar que yo estoy aquí, investigando, contando. Lo hago por los que creemos que hay verdades escondidas. Lo hago por amor. Por amor al fútbol. La diferencia entre las personas que creen maldiciones y no creen, pues es muy clásica. Es gente que no le ha tocado vivir nada. Y a otras, pues tantas que les ha tocado vivir muchísimas cosas, o en su defecto, pues están muy metidas en este tipo de cosas y empiezan a tratar de investigar. Creer o reventar. Siempre habrá diversas hipótesis relacionadas a las maldiciones. Para comenzar, vamos al origen. Josefa Ortiz de Domínguez, más conocida como La Corregidora, una de las heroínas de la independencia mexicana, un ícono para el pueblo de este país y para Querétaro. The carnival began here last evening when they were singing and dancing in the streets of the city, and it's being continued here in the Azteca Stadium on a warm, slightly hazy... El Mundial de México 86 brindaba la oportunidad de crecer en infraestructura. Un estadio pensado en captar audiencia, espectáculo, a una zona en crecimiento. La leyenda relata que fue construido sobre un cementerio o un panteón. Por lo tanto, aquellos muertos que descansan allí no tienen paz y en venganza luchan por recuperar su espacio, su tranquilidad. Pero, ¿cómo se manifiestan? La maldición, pues sí ha existido de alguna manera, porque en diferentes épocas de la administración del estadio y de todos los equipos que han pasado por ahí, pues han tenido justamente directivas que no han tenido el potencial para llevar al equipo o a los equipos que han participado ahí a buen puerto. Hay quienes aseguran que existe una maldición para que los equipos que históricamente participan como locales en este estadio no logren un buen rendimiento. Uno cuando llega a Querétaro, lo primero que te dicen que es un equipo muy sufrido, que ha tenido varias desgracias, y lo primero que te cuentan es que donde se construyó el estadio, se construyó sobre un cementerio y que los equipos no duran mucho tiempo. Cada uno de los equipos que han sido locales en este estadio se vieron condenados al infierno, la segunda categoría. Acerca de la maldición sí se ha hablado desde el principio, porque pues nunca se había tenido un equipo de primera división y los equipos que llegaban desafortunadamente descendieron.
En 1986, la organización de la Copa del Mundo se fijó en Querétaro y construyó un estadio para la ciudad, dando origen al maleficio. Dinamarca la había roto durante la eliminatoria y lo refrendó al pasar como primero de grupo. Se queda como sede en el Estadio Corregidora y cuando viene España termina perdiendo 5-1 con una gran actuación de Emilio Butragueño, que desde el principio pues era la figura a seguir. Los buitres son aves rapaces que se alimentan de todo tipo de animales muertos. No suelen ser ellos mismos. Aunque de vuelta se han equivocado. ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Butragueño! El día que el mundo entero habló de Emilio Butragueño, un buitre en la Corregidora, con todo lo que esto representa. Fue en aquel España-Dinamarca, 5-1 para la Furia, con 4 goles del delantero merengue. 1987. Cobras de Querétaro, el primer equipo mexicano en ser local en este estadio. En aquel año descendió para luego desaparecer. Ese mismo año, Gallos Blancos de la Universidad Autónoma de Querétaro estaba a punto de ascender y ocupar un lugar en este estadio. Pero una tragedia impidió ese ascenso. El equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, un 10 de mayo, viajan a jugar la final a Ciudad Victoria en el partido de ida y en el regreso tienen un terrible accidente donde fallecen 3 personajes importantes de la plantilla. 1990. Atlante había planificado dejar la Ciudad de México para echar raíces en Querétaro. Jugó en la Corregidora en aquella temporada y descendió. Ese mismo año llegaría Querétaro Fútbol Club. El equipo local comenzaba su historia con este recinto. Malos manejos, inestabilidad económica. En 1994 perdería la categoría. En la 94-95 Tampico Madero, más conocido como TM Gallos Blancos, se transformó en el nuevo anfitrión de la Corregidora. Al terminar el campeonato, también otro equipo más bajaría a la segunda división para luego desaparecer un año más tarde. En 2002 llegaron a Querétaro unos nuevos Gallos. Jugarían este estadio por 2 temporadas, pero llamativamente la federación redujo la cantidad de equipos en la primera división, haciendo desaparecer al club. En el 2004, Querétaro nuevamente se queda sin fútbol de primera categoría. Temporada 2006-2007. Gallos Blancos vuelve a primera, pero solo por un año. La federación los castigó con una quita de puntos por no cumplir con una regla de menores y perdieron la categoría nuevamente. Volvieron en 2009, para en 2013 volver a descender. A mí me tocó vivirlo, el tema de ascender enseguida y descender al otro año. Me tocó vivirlo 2 veces. En una me tocó la desaparición del equipo, pero bueno, siempre se habló de que era la maldición esa del tema del panteón abajo del estadio, que nunca iba a acabar. Sí, se habla mucho de las maldiciones, del Corregidora, del 6º lugar, pero nosotros no creemos en eso. El equipo está bien, tiene personalidad, se planta bien de local y de visita. Lo concreto es que en este estadio, en la Liga Doméstica Mexicana, en Primera División, nadie sale victorioso. Es probable que los títulos de Copa puedan ser la excepción, pero en la máxima competencia local... Recuerden que en ese lugar donde estuvo la Corregidora hubo muchas muertes, hubo muchos homicidios, hubo muchas cosas que se dieron ahí que históricamente hablando se encuentran registradas. Hay mucha gente que simplemente llegó, limpio, mas no hizo nada para quitar la mancha de sangre de todo lo que se absorbió ahí. El fútbol argentino cuenta con un archivo distinguido en la materia cementerios y entierros. Cientos de documentos adjuntos con material verificado con posibles historias paranormales están aquí, archivadas. Lo llamativo es la constante relación con la superstición, la suerte o, en este caso, la muerte que los argentinos encuentran con su fútbol. Hay una historia muy linda que yo puedo contar para los más jóvenes, que Santos ha sido siempre uno de los grandes equipos del mundo.
Santos estaba con 30 y pocas partidas invicto. Y cuando fuimos a jugar ahí, nosotros perdimos. Y después, de ahí para adelante, todos empezaron a llamar la cancha de cemiterio de los elefantes. Fue un amistoso, 10 de mayo de 1964, en el estadio Brigadier Estanislao López, hoy conocido como el Cementerio de los Elefantes. Se enfrentaron Colón de Santa Fe y el temible Santos de Pelé, un Santos que venía de ser bicampeón de América y del mundo, el equipo que nadie podía vencer. Pelé abrió el partido y Colón lo dio vuelta en una epopeya para toda la ciudad. En 2019 falleció una de las figuras de aquel memorable equipo de Colón, Luis Motoneta López. Su despedida se realizó en el Cementerio de los Elefantes y allí, junto con su familia, el testimonio que refleja el origen del nombramiento, la foto de aquel histórico triunfo. El gallego Ángel Gutiérrez, periodista del diario local El Litoral, fue quien bautizó al estadio con el mote de Cementerio de los Elefantes meses después de la proeza. De alguna forma, esta historia quedaría para siempre conectada con la muerte. Hubo otros campeones del mundo que cayeron muertos, entre comillas, en este estadio. Peñarol de Uruguay en 1967. El Racing de Pisuti en 1968. Estudiantes de La Plata en 1970. Independiente en el 74. Vélez en el 96. Boca en 2003. Todos venían de ser campeones del mundo y murieron en el Cementerio de los Elefantes. Bueno, Gabriel, miren a quién trajo. A mi abuelo. Este es tu abuelo. Mi abuelo Valentín. Tu abuelo la cábala. La cábala de Racing, la cábala de Racing. ¿Y vos qué pensás que tu abuelo está pensando en este momento? Orgulloso. Por lo saqué. Como anticipábamos, hay una energía especial, resguardada, entre el fútbol argentino, los muertos y los entierros. Buenos Aires, 1871. Una terrible epidemia de fiebre amarilla golpeó la ciudad de manera brutal. La construcción de un gran cementerio era inminente. El barrio de La Chacarita albergó y le dio el nombre al cementerio más grande de la ciudad. 35 años después, en el mismo barrio, se fundaba Chacarita Juniors, equipo que recibió como herencia el apodo de Funebrero, por la inevitable conexión con el icónico cementerio. El Funebrero, un equipo histórico con diversas hipótesis en relación a su camiseta, pero con un color que lo acompañó durante casi toda la vida: el negro. Dicen en representación de la muerte. Si revisamos la historia de las camisetas de fútbol, podemos descubrir grandes historias. Copa del Mundo Brasil 1950. Primera ronda. En Porto Alegre se enfrentaban Suiza y México. De Porto Alegre surge un islote de tipo suizo. Los helvéticos tienen que vérselas con los mexicanos. Y esto era lo que buscaba. Aquí me detengo. México vistiendo camiseta rayada. La vemos blanco y negro, pero la historia revela una camiseta azul y blanca. ¿Por qué? Suiza vestía camiseta roja, pero México aún no vestía verde. Una camiseta granate era la insignia del equipo azteca. Uno de los dos tenía que cambiar. México se ofreció a vestir la indumentaria del equipo local, el Cruzeiro de Porto Alegre. Hoy un desconocido para muchos. En aquella época, un gigante. Un club con una gran historia a mediados del siglo XX y durante el Mundial del 50 jugaba como local en el mítico Estadio da Montanha. O Estádio da Montanha ele pertenceu, né, a clube muito conhecido, quem sabe o clube mais conhecido no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, depois da dupla Grenal, que foi o Esporte Clube Cruzeiro, que existe até hoje. Né? É um clube que foi fundado no dia 14 de julho de 1913 e já em 1941 inaugurava o seu estádio ali na montanha, onde hoje é o cemitério João 23. Hoy en día, en aquel Estadio da Montanha, existe un cementerio, el Ecuménico João 23, uno de los más populares en Porto Alegre. Pero ¿cómo llegamos a esta instancia? ¿Qué importancia tenía este equipo que nada tiene que ver con el popular conjunto de Belo Horizonte?
Foi inaugurado em 1941, na época de ouro do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha patronos com bom poder aquisitivo na época, os irmãos de Prêmio Beck, e investia forte no futebol. Construiu o estádio em 1941, foi vice-campeão da cidade em 1942 e o Cruzeiro, nos anos 40, teve as suas melhores equipes. Cruzeiro de Porto Alegre sería el primer equipo gaúcho en viajar al exterior y triunfar en Europa. Los 50, los 60 serían años de miel absoluta. Sin embargo, el éxito también traía una exigencia a la par de sus rivales y más tarde vendría la debacle económica. E a diretoria entendia que era a oportunidade do Cruzeiro ter uma solução financeira, porque o clube ganhou uma área enorme na época lá nos altos da Protásio, poderia se desenvolver como clube, sairia de perto do estádio do Grêmio e do Internacional, poderia buscar um outro público e poderia crescer como clube. E também tinha a questão financeira, o clube estava numa situação delicada e achavam que a venda seria a solução desses problemas, o que efetivamente acabou não acontecendo. Literalmente los estaban enterrando. La construcción del cementerio sobre el campo de juego era un hecho, un acto monstruoso. Con una capacidad inicial para 18.000 tumbas, casi el mismo número de espectadores que tenía el estadio. Lo más llamativo de esta historia es el diseño arquitectónico del vigente cementerio. Increíblemente, este camposanto conserva gran parte de la estructura original del Estadio da Montaña. Con el tiempo, esta zona se nutrió de otros cementerios y este área hoy es conocida como la Colina de la Melancolía. Muchas de las lápidas cuentan con una vista privilegiada del viejo Estadio Olímpico de Gremio, y fanáticos del equipo tricolor eligen esta locación para descansar después de morir. Moacir Scliar, escritor e hincha del Cruzeiro de Porto Alegre, escribió La Colina de los Suspiros, la historia de un equipo que vendió su cancha para la construcción de un cementerio y que luego fue perseguido por fantasmas de ídolos del pasado. Una novela que incluye fragmentos de la realidad del club, donde jugadores de la época relatan con orgullo que sus transferencias se cotizaban con las tumbas del cementerio. Una historia de ficción, pero en la vida real. Otra historia de cementerios que nos deja la maravillosa sensación de que, a pesar de que están descansando, siempre nos están acompañando.